La leyenda del charro negro. ¿Qué harías si tu mayor anhelo estuviera al alcance de tu mano, pero el precio a pagar fuera tu propia alma? Esta no es una simple pregunta. Es el dilema eterno que ha atormentado a incontables almas a lo largo de los siglos. El anzuelo invisible que pesca a los desesperados. Es la misma pregunta que se debió hacer Juan, un campesino de Jalisco, un hombre marcado por la miseria, cansado de ver a su familia sufrir. Juan no era perezoso, sino desafortunado. Trabajaba de sol a sol, pero la tierra inclemente solo le ofrecía cosechas raquíticas. Su choza estaba a punto de caerse. Sus hijos vestían harapos y el hambre era un invitado frecuente y no deseado en su mesa. Juan, a sus 30 años, sentía el peso de una vida de privaciones. Una noche, tras una cena escasa a base de frijoles aguados, se alejó de la choza bajo la luna llena. Se sentó bajo un viejo ahuehuete, con la mirada perdida en el cielo estrellado. El resentimiento y la desesperación eran nudos apretados en su garganta. No pedía riqueza ostentosa, solo lo suficiente para vivir con dignidad, para que sus hijos no conocieran el mismo sufrimiento. Fue entonces cuando lo vio. No de forma espectacular o ruidosa, sino con una quietud que cortaba el aliento. En el claro, una silueta que desafiaba la oscuridad. Era un jinete, un hombre vestido con un traje de charro de una elegancia sobrecogedora. Su sombrero, más ancho y oscuro que la noche misma, ocultaba su rostro en las sombras. Montaba un caballo azabache, de crines que parecían humo y ojos que reflejaban el brillo rojizo de una brasa. Sus espuelas y los botones de su traje no eran de plata, sino de oro puro que resplandecía como si estuviera encendido desde dentro. Juan sintió un escalofrío que no era de frío, pero la necesidad era más fuerte que el miedo. Se levantó y se acercó, arrastrado por la promesa tácita que emanaba de esa figura. El charro negro no habló. Su voz, cuando finalmente lo hizo, sonó como el roce de terciopelo y la promesa de un poder antiguo. Le dijo que conocía su dolor, su ambición justa. Le ofreció un pacto, riqueza inagotable, monedas que nunca se acabarían, tierras fértiles, una mansión, un cambio de vida radical, instantáneo y permanente. La condición, algo simple para Juan en ese momento de ceguera, servirle, prometerle su alma al final de su vida terrenal para ser su nuevo charro. Juan dudó un instante, vio el rostro de sus hijos en su mente, el hambre en sus ojos y la codicia, disfrazada de amor paternal, ganó la batalla. Aceptó. El charro sonrió, o al menos eso pareció bajo la sombra del sombrero, y le arrojó una pequeña bolsa de cuero. Juan la abrió. Estaba llena de monedas de oro. Al mirar de nuevo, el charro negro y su corcel habían desaparecido como si el viento se los hubiera llevado. Juan se hizo rico, como se le había prometido. Compró las mejores tierras, edificó la casa más grande y su familia nunca volvió a pasar hambre. Pero la alegría era una sombra. Siempre miraba por encima del hombro. Sabía que había una fecha de caducidad. La noche en que sus hijos se habían graduado y su esposa sonreía con orgullo, Juan sintió una presencia familiar. Se levantó de la mesa, la misma que había jurado llenar de comida. Al asomarse por la ventana, lo vio. El jinete oscuro esperaba, inmóvil. Juan intentó huir. De rodillas imploró por su vida, por más tiempo. No hubo piedad. Esa noche, el grito de su esposa y el llanto de sus hijos fueron acallados por el galope de un caballo. A la mañana siguiente, Juan había desaparecido, y el relato de su ascenso y caída se convirtió en una nueva advertencia, una trágica. El charro negro había cumplido su parte del trato para convertirlo en el próximo esclavo de la medianoche. La leyenda del charro negro no se limita a la avaricia del pobre, sino que también tienta al orgullo y al amor prohibido. El charro, el emisario de la oscuridad, gusta de vestirse de caballero, un seductor implacable que busca las almas solitarias y las ambiciones insatisfechas. Nuestra siguiente historia nos lleva a la hacienda de la soledad. En un tiempo donde las clases sociales eran muros impenetrables, aquí vivía Isabel, la hija única del hacendado más rico de la región. Bella, culta, pero con un espíritu melancólico. Estaba enamorada de Manuel, el capataz, un hombre bueno y honesto, pero pobre. Su padre, un hombre de hierro,
Ya había arreglado su matrimonio con un terrateniente de buena cuna y fortuna. Isabel se sentía atrapada, su felicidad secuestrada por el deber. Lloraba en el jardín por las noches, sintiendo que su vida, en lugar de comenzar, estaba terminando. Fue en una de esas noches de desesperación, días antes de la boda forzada, que la fatalidad se presentó ante ella, un siseo, un olor a incienso frío y a tierra recién removida. Y allí estaba él, el charro negro. Su figura era un contraste perfecto, la elegancia de su atuendo resaltando la crudeza de la noche. Se acercó a ella con la gracia de un depredador. Esta vez, su oferta no fue oro, sino libertad y amor eterno. Le prometió un mundo donde las convenciones no existían, donde ella y Manuel podrían amarse sin el yugo de su padre ni la hipocresía social. Un paraíso, libre de las cadenas de la vida. Isabel, cegada por el amor y la urgencia, le preguntó cómo conseguiría eso. El charro, por primera vez, levantó un poco su sombrero, dejando ver unos ojos que eran pozos de una maldad milenaria. Le dijo que la llevaría a ella y a su amado a un lugar donde el tiempo no corría y el juicio de los hombres no existía. Solo había una condición. Ella debía entregarle la sortija de su familia, la que su padre pensaba usar para la boda arreglada, como símbolo de su renuncia al mundo de los vivos. Isabel no lo pensó 2 veces. Sacrificó el símbolo de su opresión. A la medianoche, en el establo, se encontró con Manuel. Le contó sobre la promesa. Manuel, más supersticioso y cauteloso, sintió un terror helado, pero al ver la desesperación de Isabel y su propia impotencia para liberarla, aceptó. Esa noche, en lugar de huir por el camino de la hacienda, Isabel y Manuel esperaron en el viejo granero. El sonido inconfundible del galope resonó. El charro negro apareció, imponente. Les sonrió. Les dijo que montaran, que el paraíso les esperaba. Manuel e Isabel, tomados de la mano, montaron en el corcel azabache, detrás del jinete de oro y sombras. El charro cabalgó no hacia la libertad, sino hacia la oscuridad más profunda del bosque. La pareja se abrazó fuerte, la emoción y el miedo mezclados. De pronto Isabel sintió un cambio en el aire, un hedor a azufre y lamentos. Se atrevió a mirar de reojo al charro. La mano que sostenía las riendas era de hueso, y al fondo, en lugar de un valle paradisíaco, se abría una grieta que escupía fuego. El charro negro se echó a reír con un sonido hueco y terrible, revelando la verdad. El amor eterno que les prometió era servirle por toda la eternidad. La libertad era la esclavitud de la oscuridad. A la mañana siguiente, solo encontraron 2 cuerpos sin vida al pie de un barranco, Manuel e Isabel, con la piel marcada por un frío antinatural y una expresión de horror congelado en sus rostros. No eran víctimas del amor, sino del engaño. El charro negro les había cobrado su ambición de libertad al precio de sus vidas, un final trágico que selló el miedo en los corazones de todos los enamorados que desafiaban el destino. El charro negro no solo busca almas a través de pactos directos, sino que también acecha en los caminos, esperando a aquellos que viajan solos y se permiten el lujo de la vanidad o la desesperación. Es el cobrador eterno de deudas que no se han contraído. Su método, la tentación simple, la ayuda que nadie pide. Esta es la historia de Ricardo, un comerciante de seda que viajaba solo por las sierras de Zacatecas, con una bolsa llena de oro de su última venta. Ricardo no era un hombre malo, pero sí orgulloso, y como muchos, tenía miedo a la pobreza. La noche lo alcanzó en un camino desierto, la luna cubierta por nubarrones. La oscuridad era tan densa que su caballo se negaba a avanzar. Relinchando de terror, Ricardo estaba aterrorizado, no tanto por los bandidos, sino por la soledad del lugar, un sitio conocido por albergar antiguas maldiciones. Entonces, de la nada, escuchó un galope rítmico y apareció el charro negro. Iba elegantemente vestido, con el traje oscuro y los adornos de oro, saludando con una cortesía que sonaba falsa en la inmensidad del silencio. Se presentó como un caminante, ofreciendo compañía a Ricardo para ahuyentar el peligro y la soledad de la noche. Ricardo, aliviado, aceptó. La presencia del jinete era imponente, pero su conversación era fascinante. Hablaron de negocios, de fortuna, de los misterios de la vida. Al charro le gustaba presumir de su riqueza.
Le mostró a Ricardo la bolsa de monedas de oro que llevaba. Brillaban con una luz propia, hipnótica. Le ofreció a Ricardo tomar unas cuantas, a modo de regalo por su compañía y buena conversación. La avaricia, incluso en pequeñas dosis, es la debilidad humana que el charro mejor explota. Ricardo se convenció de que un par de monedas no harían daño, que era una cortesía. Metió la mano en la bolsa y sintió el frío metálico, pero también una quemazón. Sacó la mano y tenía 3 monedas. Avanzaron unos metros más, y el charro preguntó a Ricardo si quería un trago de agua, que tenía una cantimplora mágica que nunca se vaciaba. El comerciante asintió, sediento. Al beber, el agua le supo a ceniza. El charro negro sonrió, y su rostro, aunque oculto, parecía transformarse. Le dijo que había sido un compañero de viaje admirable, y que era hora de que le pagara por la compañía, el oro y el agua. Ricardo se desconcertó. Había sido un regalo. El charro negro se levantó en su montura, agigantándose. La voz de Terciopelo se volvió un trueno. Reveló su verdadera identidad. No era un viajero, sino la personificación de la codicia y el castigo. Le dijo a Ricardo que todo, en esta vida y en la otra, tiene un costo. Al aceptar el oro y el agua, había aceptado la deuda. Y la única moneda de pago que el charro acepta es el alma. Ricardo quiso huir. Quiso tirar las monedas, pero al intentar arrojarlas, éstas se adhirieron a su mano, quemándolo. El charro negro lo tomó del cuello con una fuerza inhumana. El grito de Ricardo se ahogó en el aire, consumido por el eco del galope. A la mañana siguiente encontraron al caballo de Ricardo vagando solo, pero del comerciante no había rastro, solo un rastro de ceniza en el suelo y la marca de una herradura de caballo que no correspondía a ningún animal vivo. El charro negro sigue cabalgando. Se dice que aparece en los caminos más desolados, ofreciendo su compañía o una bolsa de oro a aquellos cuyo corazón esté demasiado lleno de necesidad o vanidad. Recuerden esta lección. La mayor elegancia a menudo esconde la oscuridad más profunda, y nadie, absolutamente nadie, escapa a la cobranza de este jinete. Con esto dicho, gracias por ver y hasta la próxima.